Muy buenas, mi nombre es Luis Fernando Molina y bienvenidos a mi canal de seguridad electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo configurar y dar de alta una central DSC W8010SP en la aplicación de DSC Wireless, ¿de acuerdo? Pero esta es una versión de 2022. Tengo otro vídeo en el cual estaba la anterior aplicación, pero esta ya es la nueva, con lo cual voy a explicar cómo se configura el todo para que no tengan ningún problema. La configuración de los parámetros en la central son los mismos que están en el otro vídeo, en el cual dejaré una tarjeta aquí, por aquí arriba, para que ustedes puedan ver también cómo sería la configuración. Aún así, también lo voy a hacer aquí nuevamente, para que ustedes vean cuáles son los parámetros que hay que hacer, que hay que introducir en la central, para que después la aplicación funcione perfectamente. Para ello, vamos a utilizar una central DSC WP8010SP, pero valdría para otros modelos de DSC. Un detector con cámara PG8934, una línea ADSL de internet, en este caso con fibra óptica, y un teléfono móvil o celular. Para hacer la programación haremos los siguientes pasos. 1. Entrar en programación. 2. Envío de eventos. 3. Primer método de reporte. 4. RCVR primer abonado. 5. RCVR IP1. Y 6. Salir de programación. Vamos a realizar la configuración desde el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones. 04.3.01 Envío eventos. Pondremos todo backup. 04.3.02 Primer método de reporte. Pondremos ADSL. Si fuese por GPRS, pondremos GPRS. 04.3.11 RCVR primer abonado. Pondremos un número ficticio. 04.3.21 RCVR IP1. Pondremos 052.058.061.098. Bueno, aquí tenemos la central, ¿vale? Y vamos a programarla para que nos mande cuando salta la alarma, nos mande al teléfono móvil, nos mande el push, la notificación, ¿vale? Para ello vamos a entrar en programación, dando aquí hasta menú instalador, damos a OK, después metemos el código instalador, ¿vale? Y nos vamos a ir para el tema de la configuración, para que nos mande el reporte. Vamos a ir a la parte de panel de control, no, comunicación. Aquí, en el panel de comunicación, nos vamos CRA Reporting, ¿vale? Envío de eventos. Aquí tiene que estar todo backup, ¿vale? Nos vamos al el primer método de reporte. En este caso, como va a ir por red, pues le ponemos ADSL. Si no, sería celular, que sería como GPRS, ¿vale? Vamos aquí, ¿vale? Ya nos vamos al punto 11, ¿vale? El número abonado, aquí tienes que poner un número abonado ficticio, ¿vale? ¿Por qué? Porque como digamos, va a hacer un pool y nada, va a conectar con un servidor de DSC, pues siempre hay que ponerle con un número abonado para que reconozca. Aunque realmente esto solo sería para la CRA, pero como hay que ponerlo así lo dice el fabricante, que se pone en que ustedes quieran, ¿vale? Y después nos vamos al punto 21. Aquí en el punto 21 tenemos que poner esta dirección de IP: 052, 058, 061, 098. Pues este es el servidor de DSC, ¿vale? Y teniendo esto, ya no haría falta poner ninguna configuración más, aparte de sincronizar los detectores, ¿vale? Pero eso ya es otra cosa aparte. Vamos aquí en el teléfono, lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación DSC Wireless, DSC Wireless. La instalamos, esto no tarda mucho. Y vamos a ver cómo se configura para que digamos que la alarma que tengo yo funcione con la nueva aplicación. Anteriormente tenía otro vídeo de la antigua, pero ahora ya esta es la versión 2022. La vamos a abrir. Nos va a pedir lo de siempre, que nadie se lo ve, nadie se lo lee, perdón. Aceptar, otra igual, a aceptar. Ahora, el tipo, dirección de servidor es dsc.taicomonitor.com. Vamos a OK.
Y me voy a registrar porque yo no estaba dado de alta. Me voy a registrar, voy a poner yo mi correo. Vamos al correo electrónico, que nos han mandado un correo. ¿Dónde tengo el correo? A ver, Gmail. Vale. Aquí vemos que nos va a pedir, nos da, pone un código, copiamos y lo pegamos. Vamos a proceder. El password. Vamos a ver. Hay que poner unos que son de estos largos, porque si no, no dejan poner. Vamos a proceder. Ahora, nombre de panel, voy a poner casa. Y el número de serie del panel, ¿vale? Esto normalmente está en la parte de atrás de la alarma. Hay una pegatina con un código QR, pues ahí vamos a ver que está el código, la ID del panel. En este caso voy a poner yo la del panel mío. Vale. Aquí y vamos a conectarnos. Ya estamos conectados. Código de usuario, tengo puesto este que es el que viene de fábrica. Y ya estaríamos conectados. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ya vamos a ver, por ejemplo, cámara. Solicitar nuevo vídeo. Vamos a ver, petición, todas las cámaras. Bueno, primeramente tengo que conectar. Esto mediante un SMS que manda. Vamos a ver. A lo mejor lo de conexión puede tardar un poquitín. Ya está conectado, ¿vale? Ya está de color verde arriba, ya está conectado. Vamos a hacer la petición, solicitar un nuevo vídeo. Vamos a ver si lo hace bien o no. Vamos a ver. Pues no lo manda. Vamos a ver si ponemos conecta y desconecta. Eso sí escuchamos que lo conecta al momento. Desconectamos. Vale, fue desarmado. Aquí vemos todos los usuarios, bueno, todo el notificaciones, vamos a poner notificaciones, que alertas, claro, pues alertas push, alarmas, restauración de eventos, eventos de cámara. Vamos a poner todos y ya está, después para quitar siempre el tiempo. También se puede configurar con el correo electrónico, ¿de acuerdo? Pero en este caso no vamos a hacer nada. Aquí vemos los aparatos que tenemos un teclado de proximidad y un sensor con cámara. Aquí no hay nada más, aquí lo de siempre y tema de la petición, solicitar un nuevo vídeo, vamos a ver si lo manda o no. Esto muchas veces que tiene que haber saltado la alarma, hay muchas, por ejemplo en otra marca como Risco funciona bastante bien, pero la verdad es que en este no, por mala suerte no funciona bien. Vamos a ver, ajuste de aplicación, pues nada más con huella, mira, se puede poner esto con huella. Voy a poner yo la huella dactilar. Para evitar el inicio de sesión biométrica, vuelva a ingresar su contraseña. Vale. Vamos a ver si no tiene que ser. Vamos a ponerla.
Pues no me deja, no sé por qué. No me deja. Bueno, eso es lo de menos. Y después ya vemos la versión, número de compilaciones, con lo cual vamos a ver ajustes, mandos. En este caso yo no tengo ningún mando. Ajuste de PGM, tampoco tengo puesto ningún PGM. La fecha de la hora. Está bien. Vale, vamos a guardar. Y ajuste, acceso a instalador. Vale. Esto para cuando el instalador se quiera conectar. Vale. Y nos vamos. Ajuste de notificaciones, vale. Vale, ponemos a la casita y aquí tenemos el panel que está desarmado. Editar, vale. Esto nada, con lo cual, en el panel, vamos a intentar solicitar otra vez el tema de la cámara, a ver si deja o no deja. No deja. Voy a conectar la alarma y voy a hacer que salte la alarma. Vamos a ver. Voy a conectar. Tengo puesto 30 segundos de retardo. Y a ver si salta o no salta. Espero que sí. Yo la verdad es que siempre lo he puesto, sí que ha funcionado. Con lo cual, lo único que eso, que muchas veces al conectar y en la parte de arriba a la derecha tarda. Cuando esté ya conectado, significa que ya está ya hecho una conexión. Vale. Y me pone panel casa a activación total. Después ya para que suene eso hay que hacer el tema de los sonidos, hay que activarlo y demás. Vale. Pues yo me voy a mover. A ver si nadie mata, que voy con el micrófono y todo. Vale. Hemos visto alarma. Vamos a ver. Voy a desconectar. Vamos a ir a las alarmas de robo. Y vamos a ver. Aquí estoy yo. Se tiene que descargar siempre al servidor. Y vemos si... digamos el clip. No es de gran calidad, pero por lo menos se ve. Vamos a ver que se descargue. Esto tarda un poquitín. Depende también de la conexión que tengan y demás. Vamos a ver. Algunos que también se puede compartir con otras personas, como lo pueden ver por WhatsApp o por donde quieran. O por correo electrónico o lo que vean. Vamos a ver. Que esto tarda un poquitín. Un poco bastante. Vamos a ver. A cerrar. También se puede silenciar sirena desde la aplicación. Vale. Aquí ven que estoy yo. Con lo cual, la verdad es que el clip no es de gran calidad. Pero en fin. Digamos que se ve. Y que eso es lo importante. Con lo cual hemos comprobado que esta aplicación funciona. No es la gran maravilla porque es como todo. Hay otras marcas que están más evolucionadas, que menos evolucionadas, con lo cual, pero por lo menos esto hemos visto que por lo menos, si salta la alarma, manda el clip y demás. Y si hago una petición, a ver si se hace una petición de... ¿ves? No funciona, con lo cual hay muchas cosas que tienen que mejorar. Pero por lo menos lo importante es que salta la alarma y al momento recibes la notificación de que ha saltado la alarma. Aquí termina este tutorial. Espero que les haya servido este vídeo para, digamos, actualizarse en la aplicación DSC Wireless, en la versión de 2022, es decir, la de este año, en el cual estoy haciendo el vídeo. Ante todo, tengo que recordar que la aplicación DSC Wireless no es ni la mejor ni la peor, y tampoco las centrales DSC Wireless son ni las mejores ni las peores, digamos, son centrales de alarmas que cumplen su función y han visto que hace el salto de alarma y le llega en el teléfono móvil o celular, le llega la notificación, con lo cual
que sí, que a lo mejor digamos, la resolución de la cámara no es buena, hay mejores, habrán sacado nuevos modelos, es como todo. Yo tengo un modelo que es un poquitín viejecillo, pero claro, habrán sacado ya con nueva tecnología y demás, pero por lo menos vemos que funciona perfectamente. DSC es una marca muy consolidada a nivel global, a nivel mundial, con lo cual es una central que va bastante bien. Lo único que tienen que desarrollar de mi punto de vista, tienen que desarrollar un poquitín mejor la aplicación para el teléfono móvil y que tenga más funciones, digamos, en referencia a otras marcas que se van actualizando más rápidamente que la de DSC. Con lo cual yo creo que tienen que poner un poquitín más de empeño los ingenieros de DSC para hacer una aplicación que sea mucho más dinámica, sea mucho más rápida cuando conecta la aplicación con la central y demás, para que, digamos, no pierdan terreno junto digamos, a otras centrales como puede ser últimamente la que está funcionando muy bien, que es la Ajax, la marca Ajax, con lo cual, digamos, tiene que haber una buena competencia para que el cliente pueda elegir una central u otra y también dependiendo del país donde residan puede haber una marca u otra, pero digamos que DSC a nivel global funciona bastante bien. Sobre todo, no olviden suscribirse y dar a la campanita y en la descripción dejaré un link en el cual un link a mi web, ¿vale? Para que puedan descargarse manuales, software y firmware de varias marcas. Y sobre todo, si tienen alguna duda o pregunta, por favor háganla en los comentarios y yo sin ningún problema la responderé. Y si yo no lo sé, espero que cualquier compañero del gremio le pueda solucionar la duda que tenga usted. Muchísimas gracias. Si quiere saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.